Y no es muy frecuente que la pareja que está enamorada hable de dinero y de cómo va a manejar el dinero cuando estén casados, porque eso es muy materialista y eso le quita al amor de pareja que tenemos. Y yo creo que eso es una parte importante de vencer, o sea, de entender para una pareja joven que el definir los temas económicos, cómo vamos, cuando vivamos en pareja, tú trabajas, yo trabajo, cómo vamos a manejar ese dinero. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos escuchen. Seguimos con estas conversaciones con estos hombres. Y en este episodio vamos a hablar sobre el dinero, nuestra relación con el dinero como parejas, nuestra relación como hombres y mujeres con el dinero, pero especialmente estos amigos con los que venimos conversando. Eh, Esa falta que hace de conversar cómodamente con qué gastamos, qué hacemos, qué planes tenemos. Esa es la conversación de hoy. Escuchemos. Hoy estamos en otro ciclo de nuestro tema de los sentimientos no tienen género. Y hoy vamos a tomar un tema importante que creemos que también está dentro de esos sentimientos. Em, y Oscar Fernández es el moderador de hoy. Vamos a hablar de dinero y esa relación que tenemos con el dinero y Oscar nos va a dar el tema. Bienvenida Ana, bienvenido Oscar y bueno, somos todas oídos. Gracias, Constanza. Buenas tardes. Eh, el tema del dinero en las familias, usualmente en épocas anteriores, era un tema vedado, era de alguna manera, después del sexo, era el otro tema del que no se hablaba en la casa, porque por un lado, pues los padres eran un poco celosos de que los hijos fueran a sentir que no había una estabilidad económica, o si era una familia acomodada, que de repente los hijos fueran a contar infidencias de los negocios del papá o lo que fuese. Sin embargo, ese no hablar de dinero y de pronto no formar a los hijos en el manejo del dinero, produce más tarde consecuencias no muy agradables. Eh, en este punto, uno de los temas que yo creo que sirve de base para todo lo que vamos a hablar es que compartir con algunos otros de los compañeros que van a dar sus opiniones, cómo fue esa formación del relacionamiento con el dinero que recibimos nosotros, los de, llamémoslo, tercera edad o segunda edad, y cómo influyó en nosotros. ¿Cómo se manejó el concepto de mesada? ¿Era una recompensa por un trabajo bien hecho? ¿Era un dinero al que se tenía derecho porque sí, porque mi papá dijo que todos los meses o que todas las semanas me va a dar 5 pesos y yo veré cómo me los gasto, si me los gasto todos o no? ¿Era recompensa por un trabajo o era recompensa por hacer algo que de todas maneras había que hacer? Si tiende la cama, por cada día que tienda la cama le doy 1 peso y pues esa era un relacionamiento. Entonces, esa parte a mí me parece importante porque eso fija las bases con las que uno comienza a relacionarse con el dinero. O estoy con derecho a recibir sencillamente por estar y hacerme presente, o debo recibir porque hice algo más de lo que se espera de que yo hiciera, y en ese sentido eso es lo que va a determinar que esos jóvenes que hace 20, 30 años eran niños,
definan cómo va a ser la formación que ellos le van a dar a sus hijos. Entonces, esa, digamos, sería la primera parte y sería interesante compartir las experiencias de las otras personas. Ahí hacemos una pausa para que entren los otros. En la formación que uno recibió de los padres, pudo haber visto una formación en que la importancia de las cosas materiales o que la importancia, como lo hablamos en un ciclo anterior, de que el papá fuera el proveedor y fuera el responsable y de qué se quejan si yo les estoy dando comida. O sea, el dinero era el que servía para manipular para que se hiciera lo que el papá quería, porque él era el que ponía la plata. Y eso definía si el papá era tacaño o el papá era generoso. Si ustedes no hacen lo que yo digo, entonces, pues entonces aquí no se vuelven a comprar los ponqués que les gusta de tal sitio. O sea, era esa manipulación eh, definió de alguna manera en las personas esa relación con las cosas materiales y en la medida en que los padres eran más generosos y que eventualmente incurrían en deudas para, por ejemplo, llevarnos pequeñitos a conocer el mar. Hoy en día, hoy en día lo llevan recién nacidos, pues prácticamente, o sea, es raro el que dice es que conocí el mar a los 25 años, ¿sí? Pero si uno creció viendo que más que cosas materiales en la casa eran experiencias de en el fin de semana hacer un paseo y sencillamente se vivía en su casa una vida normal, no era la mansión, o sea, el dinero que, la flexibilidad económica que pudiera haberse gastado en experiencias más que en cosas materiales, eso, cuando uno es niño uno no se da cuenta, pero cuando está grande observa que hay que así era como funcionaba. Entonces, todos estos, digamos, todas estas experiencias, pues determinan cuando la pareja joven se une para vivir o se casan formalmente por lo civil o algún rito religioso o lo que sea, conforman un hogar, esa formación que recibió cada uno está allá atrás en el background, de respaldo por ahí entre cortinas, y no es muy frecuente que la pareja está enamorada hable de dinero y de cómo va a manejar el dinero cuando estén casados, porque eso es muy materialista y eso le quita al amor de pareja que tenemos. Y yo creo que eso es una parte importante de vencer, o sea, de entender para una pareja joven que el definir los temas económicos, cómo vamos, cuando vivamos en pareja, tú trabajas, yo trabajo, cómo vamos a manejar ese dinero. Y eso es parte importantísima para que ese amor se mantenga y no se vaya a ver afectado por un tema económico. De hecho, dime. Sobre todo porque hoy por hoy eh, la, la propuesta de que no haya un solo proveedor es más frecuente que, o sea, los cambios de roles han sido evidentemente movidos y entonces no solamente es uno solo que aporta, sino los dos y en ese acuerdo de aporte pienso que también viene un bagaje familiar y viene un bagaje
de, de género, sí, pero además también de cultura. Hay una cultura familiar que está, aborda mi relación con el dinero. Y yo pienso que eso que tocas tú, en que una pareja joven no habla de dinero porque el amor no tiene condición económica. Yo pienso que es algo que no lo, no nos lo participaron a nosotros nuestros padres y nosotros de pronto tampoco lo participamos a nuestros hijos. No lo sé, ya lo veremos. Así es, así es. Bueno, entonces, en ese esquema, la siguiente parte o la siguiente pregunta que vamos a compartir es cuando, cuando nuestra generación se casó y éramos jóvenes y recién casados, y los que se han casado varias veces, pues cada vez que se han casado, ¿cómo, qué les funcionó? ¿Qué les funcionó en ese tema monetario? ¿Hablaron o no hablaron? Y si hablaron, ¿qué tipo de convenio, de acuerdo se hizo para el manejo del dinero que permitió que funcionara y que fluyera la relación matrimonial y la relación con los hijos de una manera fluida? Esta parte es compartir experiencias de eso que funcionó. Ahí hago un paréntesis, pero ahí es la oportunidad para hablar de cuentas bancarias. Tú tienes una, yo tengo otra y tenemos una conjunta. Tarjetas de crédito, tú tienes una, yo tengo otra, son separadas. O tenemos una sola cuenta de tarjeta de crédito de donde se paga absolutamente todo. Y el presupuesto, un plan de ingresos y gastos. O sea, cuánto es lo que te ganas tú, cuánto es lo que me gano yo, cuánto es lo que tenemos que pagar de arriendo, de comida, y entenderlo. Yo personalmente lo vine a hacer como después de 10 años de casado, un presupuesto así estudiado. Lo hice recién casado para comprar el apartamento y después no lo volví a revisar como hasta cuando nos íbamos a ir para Estados Unidos, los niños tenían 10 años, el mayor tenía 10 años. Eh, entonces ahí yo creo que las experiencias nuestras son importantes de compartir aquí, de qué nos funcionó. Entonces esa sería otra parte. Con base en lo anterior, con base en lo anterior, pues las circunstancias monetarias de cada pareja son particulares a ellos. Y la parte más importante, diría yo, aparte de esta parte mecánica que acabamos de revisar y todas estas experiencias sobre cuentas y tarjetas y etcétera, la parte más importante es la claridad mental de qué es lo que queremos hacer como pareja en cuanto a residencia, vivienda, número de hijos, cuándo van a llegar, vamos a hacer lo posible ahorita, después, y el impacto que tiene adquirir una vivienda y tener hijos. Y después de eso viene la entrada de los hijos al colegio, pagar el bono, lo que nos van a costar las matrículas y las pensiones y el transporte. Y eso no es una cuestión que se Hago, planea. hago otro paréntesis. Menos mal ya ¿Sí? chuleado todo eso. Bien.
Y en este punto, una recomendación muy importante, y estamos hablando en este momento para diferentes niveles socioeconómicos, pues hay diferentes niveles de ingresos y de gastos. En algunas circunstancias, los colegios o las escuelas o el gasto de colegio no es tan elevado como en otros casos. La vivienda igualmente, la hipoteca que hay que pagar varía. Pero en cualquier caso, y esto lo hablo por experiencia propia, algo que con mi esposa no lo contemplamos, es que si ambos trabajan, si ambas personas trabajan y ya tienen hijos pequeños, considerar lo fatal que es que uno de los dos falte. Por sus trabajos tiene que viajar y si se cayó en el avión y se murió uno, ¿qué pasa con el otro? No qué pasa si se murió el papá, porque de pronto el papá es el que gana más. No, es hablar sobre cómo vemos que, qué debe hacer el que sobrevive para seguir con la formación de los hijos, para darles el estudio, para que puedan seguir viviendo donde están. Obviamente aquí en Colombia si hay una hipoteca, la hipoteca tiene un seguro y la vivienda queda libre. El pago de matrículas y pensiones, algunos colegios ofrecen algún tipo de seguro para que se asegure que el niño pueda seguir estudiando hasta que se gradúe de bachiller. Entonces, el tema del seguro de vida y el monto del seguro de vida por el cual hay que tomarlo, esa es una cosa que muy pocas parejas hacen, muy pocas parejas hicimos en mi generación, porque había un estigma con respecto a la persona que asesoraba en seguros, que era un vendedor de seguros. Era como mi mamá, se separó, no encontró qué hacer y se metió a vender seguros. Y entonces uno no le prestaba atención a lo que ese asesor de seguros decía así, comprémosle el seguro a Beatricita, que es buena persona y es la mamá de Oscar. Y no, y resulta que estos asesores de seguros tienen una estructura para definir, hombre, el seguro es algo que le ayuda a usted a mitigar, no hablemos del dolor, pero sí del impacto económico de eso que puede ocurrir si muere su esposa o si muere su esposo. Y eso es algo que yo quisiera enfatizar para los jóvenes de hoy en día, porque ese monto y esa consideración va cambiando a través de la vida. Una cosa es cuando los niños están pequeños y uno quiere que estudien los 15 años que les falta hasta graduarse de bachillerato más otros 4 de universidad. ¿Y dónde va a salir ese dinero? Ahora, cuando los hijos ya se graduaron de universidad, pues ya no dependen de uno y no hay necesidad de un seguro de vida y pasaron los 20 años que tradicionalmente es lo que el término de un seguro de vida. ¿Sí? Y aclaro, yo no soy vendedor de seguros. Yo fui víctima de no poder estar con mis hijos cuando mi esposa murió, por no haber previsto que quien se podía morir era ella y no yo. Si yo me moría, quedaban muy bien, pero si ella era quien moría, no, pues ahí sigue el papá trabajando, pero es que no era de trabajar, era de estar con ellos y no lo pude hacer. Entonces, por eso hago énfasis en este tema. Habiendo, habiendo considerado todas estas cosas y oyendo las diferentes experiencias y recomendaciones, el siguiente paso es, bueno, y ya en la práctica yo cómo me organizo con el dinero y cómo estoy al tanto de lo que está pasando. Entonces, hoy en día es mucho más fácil que antes en cuanto a que hoy en día las aplicaciones que hay para tener uno en el teléfono
la aplicación conectada con el banco, con las tarjetas de crédito para llevar todos los movimientos bancarios, todos los movimientos de tarjetas de crédito clasificados según cómo se hizo el presupuesto. Es muy fácil. Yo había sacado aquí una listita que lo podemos poner en... Perdón, ¿qué dices? Lo puedes compartir ahí en el share screen. Sí, lo que pasa es que lo tengo aquí escrito en un librito, Ah, ok, ok. Ya. pero yo envío el Ah, no, listado me de las mandas eso, aplicaciones. sí, efectivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo en Estados Unidos tengo una aplicación que se llama Quicken. Y en Quicken yo puedo conectar todo. Aquí yo he hecho algunas averiguaciones. Hay una que se llama Wallet, hay otra que se llama Money Manager. Son aplicaciones internacionales, pero que se han adecuado al caso de Colombia. No todas las instituciones bancarias en Colombia ofrecen la posibilidad de conectarse a una de estas aplicaciones. Usualmente cada banco le lleva a uno estructurado para uno bajar una hoja de Excel con todas las transacciones y organizarse. La otra parte es mantenerse muy al tanto de las cosas que afectan. Y en eso encontré que hay unos podcasts muy interesantes. Eh, hay uno de México que se llama Dimes y Billetes. Eh, Hay uno de Argentina que se llama Neurona Financiera y hay uno aquí en Colombia que se llama Finanzas Personales. Eh, en estos tres podcasts se habla mucho y se hace énfasis sobre el manejo de finanzas personales, el manejo del presupuesto, de los gastos de la casa, de cómo se desperdicia el dinero cuando uno todos los días se gasta 15.000 pesos en un café Starbucks y un croissant. Y cuando uno multiplica esos 15.000 pesos por 4 días en la semana y por 50 semanas en el año, es una cantidad de dinero que se está saliendo sin necesidad. Ese tipo de recomendaciones salen acá, ¿sí? Eh, un tema que es como recurrente en todos estos podcasts de recomendaciones y de estructura, es la parte del ahorro para la vejez, que es muy variable por las regulaciones de los diferentes países y no necesariamente se aplica. Entonces, la, la experiencia personal mía y lo que he visto con muchas personas jóvenes es que el tema del ahorro para la vejez, eso es por allá más tarde que me tengo que preocupar, ¿no? Si escasamente me alcanza ahorita para vivir y para ir y pagar 1.000.000 de pesos para el concierto de Maluma. Y sí, entonces uno dice, ok, yo entiendo, pero si usted tiene un presupuesto y usted dice, yo me voy a gastar el 5% de lo que me gano en temas de diversión y se gana 20 millones de pesos al mes, pues 5% es 1.000.000, vaya al concierto Maluma, ¿sí? Pero la realidad es que esa no es la situación de la mayoría de jóvenes.